quiero tu mirada en este tema que nos va a contar Hugo Machiavelli, porque, bueno, decíamos ayer, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, fue operada, gracias a Dios está bien, pero se opera, ¿en dónde, Hugo? En el Hospital Austral, por supuesto, hay un reconocimiento a la gran labor de los médicos. Allí se intervino por un tumor benigno, gracias a Dios, y al trabajo de los médicos. En la mandíbula, por eso incluso no puede sonreír, tiene parálisis por la propia posoperación. Ahora bien, salvado el detalle médico, no es sobre esto que queremos hablar, o en todo caso sí, pero si no las implicaciones que se derivan de una foto muy cuestionada, porque son los ejemplos que deben dar la vicepresidenta, Mayra Mendoza, el cuerpo médico sin barbijos, y además por este relato que sí es verdadero, del lugar donde ella se opera, en el Hospital Austral de Pilar, mientras recibe una carta, Mayra Mendoza, del Hospital Iriarte de Quilmes, de la propia localidad, que ella dirige, o en todo caso, que gestiona como intendenta municipal, que tiene de los 5 quirófanos, 3 solos en actividad, un pabellón cuyas fotos, la vamos a ver, están en muy malas condiciones, y algunos detalles, pero si te parece, la escuchamos a Mayra Mendoza hace un tiempo cuando ella hablaba de estos temas. A ver. ¿Está? Bueno, ahora la escuchamos. Bueno, Recordemos que Mayra Mendoza, además, fue denunciada, tiene una causa en su contra, por ser vacunada VIP, junto con otras personas de Quilmes. La causa se instruye en el juzgado del juez federal Luis Armela, por haberse adelantado en la fila, lo decimos entre comillas, porque eso generó Bueno, muchas por eso no discusiones. usan barbijo, están todos vacunados, ¿no? Bueno, Acá, pero mirá, en cualquier caso, igual. el Club de los VIP, ¿le podemos poner el Club de los Sí, VIP o ahí Argentinos VIP? quiero acá, esperame un segundo, Sí, Hugo, claro. quiero la mirada también de Luis Costa, porque preparame el de Mariana Verón, en la entrevista que le hace la colega Mariana Verón. Acá lo que está pasando es que de alguna manera la dirigencia política está mostrando claramente que hay dos modos de atenderse, Sus como dice privilegios. Hugo, uno VIP y otro no. Exacto. Argentinos clase 1, 2, 3. Ponele a Mayra, en realidad los dos habla de las dos cosas, pero ponele el de Mariana Verón, dale. Yo creo que les molesta la igualdad, ¿vos sabés? Les molesta la igualdad. Creen que lo que nosotros sí estamos convencidos de llevar adelante, que es lo que decía, movilidad social ascendente, que el hijo de un obrero puede ir a la universidad y trabajar y ser parte de los mismos ámbitos o las mismas vacaciones o lo mismo que pueden tener algunos sectores más privilegiados de la Argentina, ellos no lo quieren así. Quieren que haya 2, 3, 4 categorías de ciudadanos. 4 categorías. Sí, ahí está. Te corren por izquierda, Hablando de desde lo discursivo. privilegios, ¿no? Claro, por izquierda desde lo discursivo, siempre, los pobres primero. Ahora, cuando es la de ellos, van a los mejores lugares, que no está mal, pero el kirchnerismo tiene en Puerto Madero a casi todos los funcionarios que alquilan departamentos, en los lugares más importantes de la Argentina. Insisto, pero el problema es que los lugares que ellos administran están muy mal. No, y aparte que ellos tienen un discurso tan fuerte, sobre todo Mayra Mendoza, que es muy intensa, digamos, Sí, se tiene tatuado, ¿no? Su nivel de kirchnerismo en sangre es bastante alto. Sí, lo llevan la piel. Claro, lo lleva tatuado, exacto. Y ella me dice muy claramente siempre, no te salva el mercado, te salva el Estado. El Estado, pero Perdón, Pero ahí ¿cómo? está, Cuando ahí está. me quiero operar, Te me salva voy el Estado, a un entonces, privado. cuando asumió con Cristina Kirchner al lado, decía, bueno, vamos a poner servicios a la altura de todos. Sí. Exacto. No de argentinos clase 1, 2 No, y 3. una casta, claro. Ponelo. Tenemos que poder garantizar los servicios públicos y que no haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Tenemos que poner en línea de igualdad a todos los barrios de Quilmes. Tenemos que poder garantizar la atención médica y los insumos. Hoy las salas y los centros de atención primaria son cáscaras vacías. Tenemos, y me comprometo, en los primeros meses de gestión a trabajar en la refacción de la guardia del hospital de Solano y a trabajar también para que esa sala de parto y de preparto esté en condiciones para que nuestras mamás
si necesitan de la atención de salud pública, puedan ir al hospital de Solano. Claro, dichos, ¿no? Claro, dichos. ella dice que vayan los otros al hospital de Solano, pero ¿no? además, vos sabés que la producción de Más Data hicimos el laburo como corresponde, llamamos al hospital Iriarte. Allí aparecen algunas imágenes de cómo está el hospital de Quilmes. Recordemos que además Quilmes tiene, entre otros lugares, la famosa villa de los eucaliptus, con inseguridades altísimas, con grupos narcos. Bueno, esto está dentro de la crónica de la estadística policial. Pero los médicos no se atreven a hablar porque dicen que los echan además. Entonces, Claro. ¿qué le hicieron? Le mandaron una carta, escribieron una carta entre todos y le dijeron, señora Mayra Mendoza, ¿por qué no repara nuestro hospital? De los 5 quirófanos hay solo 3 en actividad. Hay un pabellón que está en malas condiciones. Mirá, mirá el estado. Ahí tenés la carta a Mayra Mendoza. Y además, por supuesto, le remarcan que le sorprende que ella, que se había puesto de pie para hablar de los pobres y de la igualdad, no se opere en el hospital de su propia zona. Esta es la incoherencia entre los funcionarios, el club de los VIP, los argentinos VIP, Ginés González García, Berbisky, que ayer recibió la segunda dosis de la Sputnik, Eduardo Valdés, el hombre que es cercano al Papa, que estuvo vinculado a la operación Puf Puf, dijo contra Stornelli y Bonadío, Ginés González García, que no hizo la cola ayer y lo hisoparon de manera particular, y así está el hospital de Quilmes. Esta discusión, esta diferencia entre los dichos y los hechos, o en todo caso la contradicción entre el discurso, entre el famoso relato y lo que pasa. Los propios médicos de Quilmes le escribieron sin dar sus nombres porque tienen temor, incluso de hablar en cámara, porque pierden lo poco que tienen, que es el laburo en ese hospital, en el Iriarte de Quilmes. Ahí, Guada, te quería señalar una frase de acá, la última. ¿Cuál es, Guada, la que te había Que, bueno, que habla justamente que la situación de la realidad, dice, esta realidad que relega a la población del acceso real y universal a la salud se convierte en un problema, bueno, está hablando de, obviamente, falta de equipos, de falta de Bueno, personal. y ahí quiero preguntarle a Luis Costa, porque me pongo del lado de la dirigencia política, y está bien que la intendenta se atienda en un lugar que no está en condiciones, no sé si está en condiciones o no, pero evidentemente lo que dicen los trabajadores de ahí, no tanto, Luis. Sí, más que si está bien o está mal, choca fuertemente, ¿no?, con la manera en que ese sector político estructura, ¿no?, sus promesas de campaña, sus promesas de gobierno una vez ganado, ¿no?, y inclusive los procesos de inauguración, inclusive de viviendas o de reformas de hospitales, ¿no? Pero ¿cómo lo resolvés? Porque, por ejemplo, Martín Caparrós siempre tiene una idea, dice, los hijos de los políticos tienen que ir a escuela pública, a atenderse en hospital público, pero es medio una utopía, ¿o no? Sí, bueno, en realidad muestra la imposibilidad de llevar adelante sistemáticamente la relación entre lo que se expresa como supuestos valores esenciales de una fuerza política que se exponen al electorado como si fuera la manera en que ellos van a llevar adelante, y después la realidad, que los obliga a ella seguramente a tener que operarse ahí, inclusive por una cuestión de cuidado, pero ella lo puede hacer, los demás no. Ahora, Luis, Claro. una pregunta puntual. Vos analizás la realidad de cómo se elige en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué razón la gente no toma nota de estas cuestiones a la hora de votar? ¿Porque no lo ve, porque no le importa, porque lo niega? Bueno, es una gran pregunta que tenemos que contestarla desde el punto de vista de la, digamos, de la comunicación, pero en tanto, ¿cómo se consume la comunicación? En primer lugar, un episodio como este para cierto sector del kirchnerismo es extremadamente incómodo. Claro. Eso me parece que es importante digamos, Buen punto, remarcarlo. sí. Y probablemente la privacidad pueden decir, pero ¿para qué puso las fotos? Digamos, puede haber... Son como los bolsos de José López, indirectamente, ¿no? Sí, Pero ¿para bueno, qué ese puso es la un foto, caso, eh? es muy interesante ese caso, porque es Pero para, absolutamente extremo. ¿Por qué ¿no? pone la foto? Y perdón, y lo que dice Hugo, vos tenés el bolso de López y tenés una victoria peronista a los 2-3 años. Increíble, ¿no? O sea, por Luis, empezar, ahí por ahí, pero a mí lo que me parece interesante de lo que vos traes acá a colación es que también para parte del kirchnerismo, no sé si para todo el peronismo, esta situación es enormemente incómoda y lo que necesitan automáticamente es una nueva noticia que les permita reforzar la idea de que en realidad igual tienen razón. Por ejemplo, el tema que ustedes estuvieron discutiendo al principio, bueno, hace un rato, el tema del correo. Claro. Claro, pero Es decir, para Luis... una noticia necesita ser, digamos, contrarrestada con otra. Contrarrestada con otra. O sea, vamos contra los ricos. Es decir, al proceso de contra los excepción, poderosos. al proceso de excepción que ocurre necesita ser contrastado con otro. Pero para completar la pregunta de Hugo, que a mí me parece muy interesante, es también tengamos en cuenta que toda la literatura de opinión pública, me refiero a las investigaciones que hay sobre la forma en que la gente consume noticias,
La gente consume en general información más para confirmar lo que piensa que para estar todos los días haciéndose una nueva idea sobre los elementos. O no consume Luis, información. perdóname, ¿no? Luis, perdóname. Vos sos Mayra Mendoza. ¿Sabés que esta foto va a generar lo que generó? ¿Por qué la postea? ¿Porque es más importante Cristina que la contradicción? Sí, es una pregunta que me cuesta mucho responder, digamos, ¿no? Por empezar, ¿por qué se opera ahí, no? Digamos, pero eso probablemente tenga que ver con... No, probablemente porque es un buen lugar. No lo sé. Probablemente porque es un buen lugar. Sí, sí. O también no les importa la provocación. No, yo no sé si es que no les... Bueno, probablemente. A ver, nos sí. cansamos de ver chicos de 20 años vacunándose y subiendo ellos mismos las fotos a las redes, haciendo la B. No, pero igual es interesante porque está ¿No? Cristina que la va a visitar, la ausencia de barbijos, ¿no? Hay una especie de lejanía digamos, en Bueno, la vida ahora, cotidiana con ciertas ideas que se expresan verbalmente, ¿no?